Se suponía que el Mundial de 2026 sería el torneo más grande de la historia del fútbol, una celebración del deporte que abarcaría 3 naciones y 48 equipos. Pero anoche, en la zona mixta fuera de los vestuarios del Lumen Field en Seattle, uno de los capitanes más respetados del torneo se paró frente a las cámaras y dijo algo que ningún organismo rector quiere oír de uno de sus propios países participantes en medio de un torneo, y que quede registrado. Entonces, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué el capitán de Irán llegó al límite? ¿Y qué nos dice esto sobre la brecha entre las promesas de la FIFA y lo que realmente está sucediendo sobre el terreno? Analicemos la situación. Comencemos por los antecedentes, ya que el contexto que rodea este arrebato es crucial para comprender por qué tuvo el impacto que tuvo. Irán necesitaba una victoria contra Egipto en su último partido de la fase de grupos para asegurar su clasificación automática del Grupo G. En cambio, empataron 1-1, un resultado que deja la permanencia de la selección iraní en el Mundial dependiendo ahora de los resultados de otros partidos, mientras esperan saber si lograrán clasificarse como uno de los 8 mejores terceros del torneo bajo el nuevo formato ampliado de este año. Mohamed Sobi adelantó a Egipto después de que el rechace del portero a su disparo inicial de Mohamed Salah, antes de que Ramin Rezaian empatara para Irán, un resultado que le valió el premio al mejor jugador del partido. Taremi tuvo una noche difícil en el campo, fallando un penalti temprano después de que el portero egipcio Mohamed El Senawi detuviera su remate, y luego viendo cómo el VAR anulaba por fuera de juego, por un margen mínimo, un gol que parecía haber sido decisivo en el tiempo de descuento. Egipto, por el contrario, se aseguró una histórica primera plaza en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, terminando la fase de grupos invicto, un logro realmente significativo para el fútbol egipcio, independientemente de cómo terminó la noche para sus rivales. En el terreno de juego, fue un resultado del que ambos equipos podían enorgullecerse. Fuera del terreno de juego, la situación se tornó completamente distinta. Esta no es la primera vez que la participación de Irán en este torneo genera titulares más allá del fútbol en sí. La situación de la plantilla ha sido una de las historias más seguidas de toda la fase de grupos, dadas las circunstancias sin precedentes que rodean su preparación y sus viajes durante la competición. Esto es importante por todo lo que la selección iraní ha tenido que afrontar desde antes incluso de que comenzara el torneo, debido al conflicto militar en curso entre Irán y Estados Unidos e Israel. La Federación iraní se vio obligada a trasladar toda su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, en la recta final antes del inicio del Mundial. Esa decisión significó que cada partido que Irán jugara en Estados Unidos requiriera cruzar la frontera internacional, tanto antes como inmediatamente después de cada encuentro, algo que ninguna otra nación participante en este torneo ha tenido que gestionar como condición básica para jugar al fútbol. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Taremi no se contuvo cuando los periodistas le preguntaron directamente sobre el regreso inmediato del equipo a Tijuana tras el pitido final contra Egipto. Sí, tenemos que volver, dijo Taremi. Siempre nos hemos quejado de estas cosas desde el principio. Es un desastre. Un desastre mundialista. Es decir, la FIFA tiene que solucionar todos los problemas aquí, pero lamentablemente no han podido solucionarlo desde el principio. Luego fue más allá, revelando una promesa específica que, según él, el propio presidente de la FIFA hizo directamente al equipo, y que, en realidad, nunca se cumplió. El señor Infantino vino a nuestro vestuario después del primer partido y dijo: «Esto es solo el principio. Pero la fase de grupos termina mañana, y todavía no tenemos aquí a nuestro equipo de logística. No tienen visa». Taremi dejó claro que ese detalle, la visita personal de Gianni Infantino al vestuario de Irán tras su primer partido contra Nueva Zelanda, tenía un peso real. No se trataba de un comunicado escrito de la oficina de prensa ni de una garantía genérica para todo el torneo. Según Taremi, fue el presidente de la FIFA, en persona, quien les comunicó directamente a los jugadores que sus inquietudes serían atendidas a medida que avanzara el torneo. Taremi afirma que, al concluir la fase de grupos, nada había cambiado realmente. Pero eso es solo una parte de la historia, porque los fallos logísticos específicos que describió Taremi van mucho más allá de una simple promesa incumplida. En conjunto, dibujan el panorama de un equipo que opera con mucho menos apoyo que el resto. En conjunto, a lo largo de la experiencia de un solo equipo en un solo torneo, forman un patrón lo suficientemente específico como para que la frustración de Taremi parezca menos una reacción exagerada a un resultado decepcionante y más la culminación de semanas de resentimiento acumulado que finalmente alcanzó su punto álgido frente a las cámaras en directo. El seleccionador iraní, Amir Galenoei, se hizo eco de la frustración de su capitán, aunque dirigió sus críticas en una dirección ligeramente diferente. En lugar de centrarse principalmente en los fallos organizativos de la FIFA, Galenoei señaló específicamente al país anfitrión.
Sé que el señor Infantino ha hecho todo lo posible por minimizar los problemas, pero fue el anfitrión quien no se portó muy bien con nosotros. Esa distinción es importante. Si bien Taremi atribuyó la responsabilidad de resolver el problema directamente a la FIFA, su propio entrenador trazó una línea más clara entre el esfuerzo de la FIFA, que calificó de genuino, y la experiencia real que tuvo el equipo una vez allí, la cual atribuyó más directamente a las circunstancias que rodeaban su relación con el país anfitrión. Analicemos esto desde una perspectiva humana por un momento, porque detrás de las acusaciones institucionales se encuentran atletas profesionales cuyas carreras se han centrado en este torneo en particular. Imagínate preparándote para el escenario más importante del fútbol, solo para descubrir que la infraestructura básica que otros equipos dan por sentada. Personal de equipamiento, especialistas en recuperación, incluso representación en los medios, simplemente no está disponible para ti, debido a trámites de visado que escapan por completo a tu control. Imagínate jugar cada partido sabiendo que, independientemente del resultado, victoria, derrota o empate, cruzarás una frontera internacional en cuestión de horas, sin oportunidad de recuperarte adecuadamente en la ciudad donde acabas de competir. Sin embargo, incluso al expresar esta frustración, Taremi tuvo cuidado de separar el esfuerzo y el compromiso de los jugadores de las circunstancias que los rodeaban. Hacemos lo mejor que podemos. Siempre hacemos lo mejor que podemos. Jugamos por nuestra gente. Queremos que sean felices. Queremos brindarles alegría. Queremos enviarles un mensaje de paz, para la gente de Irán, para la gente de fuera de Irán, para la FIFA, para todos. Pero no hay paz respecto a las demás cosas que nos rodean. También asumió la responsabilidad personal por el penalti fallado, a pesar de todo lo demás que pesaba sobre el equipo. No hay excusa sobre los partidos, porque dimos lo mejor de nosotros durante los 90 minutos, dada la situación que hemos tenido desde el principio hasta ahora. Estamos orgullosos de nosotros mismos, y si algo sale mal, es mi responsabilidad, porque fallé el penalti. Y si pasamos la fase de grupos, gracias a Dios. Esa combinación, una auténtica indignación institucional, unida a la responsabilidad personal y al orgullo por sus compañeros de equipo, es lo que ha hecho que este arrebato en particular tenga tanta repercusión en los medios de comunicación deportivos a las pocas horas de producirse. ¿Qué implica esto de cara a la fase final de grupos? El destino de Irán en la clasificación ya no depende de ellos, sino de cómo se determinen los 8 mejores terceros una vez concluidos los partidos de cada grupo. La FIFA aún no ha emitido ninguna respuesta pública formal que aborde específicamente los comentarios de Taremi, ni el patrón general de quejas sobre visados y logística que su equipo ha planteado a lo largo del torneo. Dado lo cerca del final de la fase de grupos que se produjeron estos comentarios, es más probable que cualquier respuesta oficial de la organización llegue en los días posteriores a la conclusión de la fase de grupos que inmediatamente después del partido. La cuestión más importante, independientemente de si Irán finalmente avanza, es si esto se convierte en un verdadero catalizador para el cambio en la forma en que la FIFA gestiona los visados y el apoyo logístico para las naciones participantes en futuros torneos con múltiples sedes, o si simplemente se archiva junto con las docenas de otras controversias sobre acceso y equidad que ya han marcado la preparación y la fase de grupos de este torneo. Dada la especificidad de lo que describió Taremi, 11 altos funcionarios a los que se les denegaron los visados, el traslado forzoso de Arizona a México, los repetidos cruces fronterizos después de los partidos, esta queja en particular contiene un nivel de detalle más difícil de desestimar que las frustraciones más generalizadas surgidas en otros momentos del torneo. Así están las cosas. Irán logró un meritorio empate contra un equipo que ha hecho historia al alcanzar por primera vez la fase eliminatoria de un mundial. Fuera de la cancha, el capitán iraní lanzó una de las críticas más directas y contundentes a la organización del torneo de la FIFA que jamás haya ofrecido un jugador en este mundial, mencionando una promesa personal del propio presidente de la organización que, según él, nunca se cumplió. La continuidad de Irán en los 16avos de final sigue siendo incierta, dependiendo de los resultados de otros partidos del torneo en las próximas horas. ¿Qué opinas? ¿Refleja la crítica de Taremi un verdadero fallo institucional por parte de la FIFA, o se trata de los desafíos logísticos propios de la organización, por primera vez, de un torneo sin precedentes con 3 naciones y 48 equipos? ¿Y crees que Irán merece avanzar en función de su desempeño en el campo, independientemente de lo que haya ocurrido a su alrededor? Irán se ha visto afectado por problemas de visado que impidieron que 11 altos cargos se unieran al equipo. Según los informes, esto no es un inconveniente menor. Las selecciones nacionales de fútbol modernas viajan con un amplio equipo de apoyo, preparadores de material, analistas de vídeo, científicos deportivos, personal médico, toda la infraestructura necesaria para que los jugadores se recuperen adecuadamente entre partidos y se preparen específicamente para los próximos rivales. Taremi fue directo sobre lo que esta ausencia significó en la práctica.
Nuestra logística no funciona aquí. ¿Dónde están nuestros medios de comunicación? Pueden comprobarlo. Aquí no hay medios de comunicación. Ni un solo medio. Ni personal de producción. Nadie, dijo. También planteó la cuestión de la representación mediática básica, señalando que los propios periodistas iraníes que cubren el torneo se han enfrentado a restricciones de acceso durante toda la competición, dejando al equipo sin siquiera la infraestructura de prensa habitual que otras naciones participantes dan por sentada. La organización del viaje en sí misma se convirtió en la queja más recurrente en los comentarios de Taremi. ¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar a Tijuana?, preguntó. Amamos a la gente de México. Amamos Tijuana. Es un lugar maravilloso, son personas muy humildes, los queremos mucho. Pero como jugador profesional, en una competición profesional, no es justo. Dejó claro que su frustración no era con México ni con su gente, sino con la injusticia de un sistema que obligaba a su equipo a cruzar repetidamente una frontera internacional para recuperarse, mientras que el resto de los equipos del torneo podían simplemente regresar a un hotel en la misma ciudad donde acababan de jugar. Esto es importante porque el tiempo de recuperación no es un lujo en el fútbol de élite, es un componente esencial para que los atletas profesionales gestionen la fatiga y se preparen para su próximo partido. Taremi explicó con detalle lo que estaba en juego si Irán lograba avanzar a pesar de estas condiciones. Imaginen que mañana pasamos la fase de grupos. Tenemos suerte y pasamos la fase de grupos, pero no tenemos ninguna posibilidad de remontada. ¿Cómo es posible? Explíquenmelo, si lo saben. Cuando se le insistió en quién, específicamente, debería ser el responsable de resolver estos problemas, la frustración de Taremi se desbordó hasta convertirse en algo cercano a la auténtica exasperación. ¿Quién quiere ayudarnos? ¿Quién? Si quieren que nos vayamos, pues que nos vayamos. Pero eso no es justo. No tenemos asistencia. No tenemos personal de logística aquí para ayudarnos. ¿Qué decimos? Siempre nos quejamos de estas cosas, pero nadie ayuda. Nadie. Fue aún más allá, exigiendo una respuesta concreta en lugar de una respuesta institucional vaga. ¿Quién tiene que solucionar este problema por nosotros? ¿Quién? ¿La FIFA? No lo sé. ¿Estados Unidos? No lo sé. ¿Quién? Solo dime un nombre. El problema principal aquí es que Taremi no se estaba desahogando simplemente por una mala noche aislada. Estaba describiendo un patrón que se repitió durante 3 semanas y que, según él, el equipo planteó repetidamente a lo largo del torneo, solo para recibir siempre la misma respuesta. Siempre nos hemos quejado de estas cosas desde el principio, dijo, una frase que sugiere que esta conferencia de prensa no era la primera vez que se planteaban estas preocupaciones, sino la primera vez que se hacían públicas y con tanta contundencia. Vale la pena contextualizar esto dentro del patrón general que ha definido toda la experiencia de Irán en la Copa Mundial, y no solo esta entrevista posterior al partido. Su presidente de la federación ya había visto denegada su entrada en un aeropuerto canadiense cuando intentaba asistir a un evento del Congreso de la FIFA meses antes del inicio del torneo. El campo de entrenamiento del equipo tuvo que ser reubicado por completo debido a circunstancias ajenas al fútbol. Y ahora, según se informa, 11 miembros del personal de apoyo de alto nivel no han podido obtener visas durante la fase de grupos. Considerados individualmente, cada uno de estos incidentes podría explicarse como un problema administrativo aislado.